Bienvenidos. Este es el día número 110. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pero no avanzamos solos. Caminamos al ritmo de toda la Iglesia, porque la palabra de Dios no ha sido entregada a una persona, sino a toda la comunidad de creyentes, presidida por los apóstoles y sus sucesores. Imploremos pues el don del Espíritu Santo para la Iglesia y que nosotros podamos entender y vivir esta palabra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Josué, capítulo 16. La parte que tocó en suerte a los hijos de José se extendía desde el Jordán, a la altura de Jericó, hasta las aguas de Jericó por el este. Luego venía el desierto, que desde Jericó sube por la montaña hasta Betel. Siguiendo de Betel hasta Luz, pasaba por Atarot, o sea, por el territorio de los arquitas. Después bajaba al oeste, hacia el territorio de los Yafletitas, hasta la región de Bet-Jorón de abajo, y hasta Geser, y terminaba en el mar. Esta es la parte que recibieron como herencia Manasés y Efraín, los hijos de José. El territorio correspondiente a los clanes de los efraimitas fue el siguiente. El límite de su herencia por el lado oriental era Atarot, Adar, hasta Bet-Jorón de arriba, y llegaba hasta el mar. Al norte estaba Micmetat, y al este el límite doblaba hacia Taanat Silo, pasando al este de Yanoaj. Después bajaba de Yanoaj a Atarot y a Naará, y tocaba Jericó para terminar en el Jordán. Desde Tapúaj, la frontera iba hacia el oeste por el torrente de Caná, y terminaba en el mar. Esta es la herencia asignada a los clanes de los efraimitas, además de las ciudades distribuidas a ellos dentro de las posesiones de los hijos de Manasés, todas las ciudades con sus poblados. Pero ellos no pudieron desposeer a los cananeos que habitaban en Geser, y por eso siguen viviendo en medio de Efraín hasta el día de hoy, aunque tienen que pagar tributo. También a la tribu de Manasés le tocó en suerte una parte del territorio, porque él era el primogénito de José. Pero Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, como era un hombre belicoso, ya había recibido la región de Galaad y la de Basán, y por eso la suerte correspondió a los otros clanes de los hijos de Manasés, a saber, a los hijos de Abieser, a los hijos de Helec, a los hijos de Azriel, a los hijos de Sequem, a los hijos de Semida. Estos eran los hijos varones de Manasés, hijo de José, con sus respectivos clanes. Pero Zelofhad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tenía hijos varones. Sus hijas se llamaban Mahlá, Noá, Joglá, Milca y Tirsa. Estas se presentaron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes y les dijeron: El Señor ordenó a Moisés que nos diera una herencia entre nuestros hermanos. Y conforme a la orden del Señor, se les dio una herencia entre los hermanos de sus padres. Así Manasés obtuvo en suerte 10 porciones de territorio, además de la región de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán, ya que las hijas de Manasés recibieron una herencia entre sus hijos. La región de Galaad pertenecía a los otros hijos de Manasés. La frontera de Manasés, por el lado de Aser, era Micmetat, que está enfrente de Siquem,
Luego seguía hacia el sur hasta Yazib, la fuente de Tapúaj. El territorio de Tapúaj pertenecía a Manasés, mientras que Tapúaj, en los límites de Manasés, pertenecía a los efraimitas. Luego la frontera bajaba al torrente de Caná e iba a terminar en el mar. Al sur del torrente hay unas ciudades de Efraín en medio de las ciudades de Manasés, y el territorio de Manasés se encuentra al norte del torrente. Al sur el territorio pertenecía a Efraín y al norte a Manasés. El mar les servía de frontera y lindaban con Aser por el norte y con Isacar por el este. Además, Manasés tenía en Isacar y en Aser a Bet-Seán, Ibleam y Dor, con sus respectivas ciudades dependientes, y a los habitantes de En-Dor, de Taanac y de Megido, las tres alturas, con sus respectivas ciudades dependientes. Los hijos de Manasés no lograron conquistar esas ciudades, y los cananeos pudieron permanecer en aquella región. Pero después, cuando los israelitas se hicieron más fuertes, obligaron a los cananeos a pagar tributo, aunque no llegaron a desposeerlos. Los hijos de José dijeron a Josué: ¿Por qué nos has asignado como herencia en el sorteo una sola porción de territorio, siendo nosotros un pueblo numeroso, ya que el Señor nos ha bendecido tanto? Entonces Josué les respondió: Si son un pueblo tan numeroso, suban a los bosques y talen allí a su gusto en la región de los pericitas y de los refaitas, porque la montaña de Efraín es demasiado estrecha para ustedes. Los hijos de José dijeron: La montaña no nos basta, y en las llanuras todos los cananeos tienen carros de hierro, tanto los de Bet-Seán y sus ciudades dependientes, como los de la llanura de Israel. Josué respondió a la casa de José, es decir, a Efraín y Manasés: Ustedes son un pueblo numeroso y tienen mucha fuerza. No tendrán solamente una porción, porque la montaña les pertenecerá, y si ella está cubierta de bosques, la talarán y será de ustedes hasta sus límites, ya que desposeerán a los cananeos, por más que tengan carros de hierro y sean muy fuertes. Toda la comunidad de los israelitas se reunió en Silo, y allí fue instalada la carpa del encuentro. El país ya estaba sometido a los israelitas, pero todavía quedaban 7 tribus a las que no se les había repartido su herencia. Entonces Josué dijo a los israelitas: ¿Hasta cuándo van a demorar en ir a tomar posesión del país que les dio en herencia el Señor, el Dios de sus padres? Designen a 3 hombres por cada tribu, y yo los enviaré a recorrer el país. Ellos harán su descripción para que pueda ser repartido, y después regresarán. Dividirán el territorio en 7 partes. Judá se quedará en su territorio al sur, y la casa de José en el suyo al norte. Y cuando ustedes hayan hecho la descripción del país, dividiéndolo en 7 partes, me la traerán para que yo la sortee aquí, en la presencia del Señor nuestro Dios. Porque los levitas no tendrán ninguna parte en medio de ustedes, ya que el sacerdocio del Señor es su herencia. Y Gad, Rubén y la mitad de la tribu de Manasés ya han recibido en el lado oriental del Jordán la herencia que les asignó Moisés, el servidor del Señor. Cuando los hombres que iban a hacer la descripción del país se disponían a partir, Josué les dio esta orden: Vayan a recorrer el país, descríbanlo y luego regresen. Después yo lo sortearé entre ustedes delante del Señor, aquí mismo en Silo. Los hombres partieron, recorrieron el país y registraron por escrito las ciudades, dividiéndolas en 7 grupos,
Después regresaron al campamento de Silo, donde estaba Josué. Allí Josué echó las suertes entre los israelitas delante del Señor y repartió el territorio a cada una de las tribus de Israel. Se extrajo la suerte correspondiente a los clanes de la tribu de Benjamín, y a ellos les tocó el territorio comprendido entre el de los hijos de Judá y el de los hijos de José. Por el lado septentrional, el límite partía del Jordán y subía por la pendiente norte de Jericó. Luego subía por la montaña hacia el oeste, para terminar en el desierto de Bet-Aven. De allí el límite pasaba a Luz, hacia la pendiente meridional de Luz, o sea, Betel, y después descendía hasta Atarot Adar, sobre el monte que está al sur de Bet-Jorón de abajo. Luego el límite daba vuelta, girando por el lado oeste hacia el sur, y saliendo de la montaña que se encuentra frente a Bet-Jorón, al sur, iba a terminar en Kiriat Baal, o sea, en Kiriat Yearim, ciudad que pertenece a los hijos de Judá. Este era el límite occidental. Por el lado meridional, el límite partía del extremo de Kiriat Yearim, seguía hacia Gazín y salía cerca de las aguas de la fuente de Neftoach. Luego bajaba hasta el extremo del monte que está frente al valle de Ben Hinnom, al norte del valle de los Refaim. Seguía bajando por el valle de Hinnom, al sur del flanco de los Jebuseos, y descendía hasta En Rogel. Desde allí doblaba hacia el norte y llegaba a En Semes. Luego se dirigía hacia Gelilot, que está frente a la subida de Adumim, y bajaba en el peñasco de Bohan, el Rubenita. Después pasaba por la pendiente que hay frente a Bet Arabá, al norte, y bajaba hasta la Arabá. Seguía por la pendiente de Bet Joglá hacia el norte y terminaba en la parte septentrional del Mar de la Sal, en el extremo sur del Jordán. Esta era la frontera sur. Por el este, el límite estaba formado por el Jordán. Esta fue la herencia de los clanes de Benjamín, con los límites que la rodean. Las ciudades asignadas a los clanes de la tribu de Benjamín fueron las siguientes: Jericó, Bet-Joglá, Emec-Kesis, Bet-Ha-Arabá, Semaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Kefar Ha-Amoni, Ofni, Geba. En total, 12 ciudades con sus poblados. Además, Gabaón, Ramá, Beerot, Mispe, Kefirá, Mosá, Rekem, Irpeel, Taralá, Selá, Elef, Jerusalén, la ciudad jebusea, Gibea y Kiriat. En total, 14 ciudades con sus poblados. Esta fue la herencia que recibieron los clanes de la tribu de Benjamín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 111. Aleluya. Doy gracias al Señor de todo corazón, en la reunión y en la asamblea de los justos. Grandes son las obras del Señor. Los que las aman desean comprenderlas. Su obra es esplendor y majestad. Su justicia permanece para siempre. Él hizo portentos memorables. El Señor es bondadoso y compasivo. Proveyó de alimento a sus fieles y se acuerda eternamente de su alianza. Manifestó a su pueblo el poder de sus obras, dándole la herencia de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y justicia. Todos sus preceptos son indefectibles, están afianzados para siempre y establecidos con lealtad y rectitud. Él envió la redención a su pueblo, promulgó su alianza para siempre. Su nombre es santo y temible. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría.
Son prudentes los que lo practican, su alabanza por siempre permanece. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los Gálatas, capítulo 2. Al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Lo hice en virtud de una revelación divina y les expuse el evangelio que predico entre los paganos, en particular a los dirigentes, para asegurarme que no corría o no había corrido en vano. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y era de origen pagano, fue obligado a circuncidarse, a pesar de los falsos hermanos que se habían infiltrado para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y reducirnos a la esclavitud. Con todo, ni por un momento les hicimos concesiones a fin de salvaguardar para ustedes la verdad del Evangelio. En cuanto a los dirigentes, no me interesa lo que hayan sido antes, porque Dios no hace acepción de personas, no me impusieron nada más. Al contrario, aceptaron que me había sido confiado el anuncio del Evangelio a los paganos, así como fue confiado a Pedro el anuncio a los judíos. Porque el que constituyó a Pedro apóstol de los judíos, me hizo también a mí apóstol de los paganos. Por eso, Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas de la iglesia, reconociendo el don que me había sido acordado, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión, para que nosotros nos encargáramos de los paganos y ellos de los judíos. Solamente nos recomendaron que nos acordáramos de los pobres, lo que siempre he tratado de hacer. Pero cuando Cefas llegó a Antioquía, yo le hice frente, porque su conducta era reprensible. En efecto, antes que llegaran algunos enviados de Santiago, él comía con los paganos, pero cuando éstos llegaron se alejó de ellos y permanecía apartado, por temor a los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos lo imitaron, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por su simulación. Cuando yo vi que no procedían rectamente, según la verdad del Evangelio, dije a Cefas delante de todos: si tú que eres judío vives como los paganos y no como los judíos, ¿por qué obligas a los paganos a que vivan como los judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento, y no pecadores venidos del paganismo. Pero como sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, hemos creído en Él para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Ahora bien, si al buscar nuestra justificación en Cristo, resulta que también nosotros somos pecadores, entonces Cristo está al servicio del pecado. Esto no puede ser, porque si me pongo a reconstruir lo que he destruido, me declaro a mí mismo transgresor de la ley. Pero en virtud de la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Yo estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Yo no anulo la gracia de Dios. Si la justicia viene de la ley, Cristo ha muerto inútilmente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.